Gracias por este tiempo que vamos a pasar juntos ahora de estudio. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por lo que pudimos vivir esta semana. En tu gracia hemos, Señor, visto tu buena mano sosteniendo y guiando nuestras vidas. Y también gracias, Señor, por ahora darnos la oportunidad de estar juntos y estudiar tu palabra para que ella guíe nuestras vidas en cada área. Queremos, Señor, que toda nuestra vida sea molde a tu verdad. Queremos pensar de acuerdo a ella, queremos vivir de acuerdo a ella. Y, Señor, ayúdanos a amarla, a buscarla y Señor, a creerla y a vivirla, Señor, cada día. Y, Señor, guía este tiempo que vamos a pasar juntos, ayúdanos a aprovecharlo, que pueda servir para la edificación de tu iglesia. Aquí, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿quién se va a animar esta mañana? Víctor, ¿pasás? Ahí, acá, pasamos, exámenes. ¿Levantó la mano Pedrito allá? Bien. ¿Están listos? Si se animan, lo hacen hoy. Si no, lo pueden hacer la semana que viene. ¿Se anima Sergio? Si estudiaste, hacelo ahora, Sergio. Está fácil, está fácil. Bueno. Los demás vamos a esperar un ratito, ¿sí? Vamos a darle 5 minutos que hagan el trabajito. Así que, si quieren, pueden aprovechar para ir estudiando para la semana que viene. Hay un espacio en blanco justo donde escribirlo. No, es estudiar un mapa. La semana pasada empezamos a estudiar la región de Mesopotamia y vimos que la historia bíblica coincide con la historia secular que se cuenta de las civilizaciones antiguas en el hecho de que se señala este como el lugar donde todo comenzó. Pero no coincide con la historia secular de la arqueología en el hecho de los tiempos, las fechas, y yo explicaba también esta idea de la evolución del hombre, que no es como la Biblia describe el desarrollo de la humanidad. No comenzó en una etapa primitiva con hombres que vivían como cavernícolas, sino que comenzó con una cultura muy desarrollada. Y más bien lo que vemos es deterioro. Y de nuevo, para recordar, ¿cómo puede ser que la historia bíblica sea tan distinta a la que la arqueología presenta? ¿Será que la historia bíblica es un mito? No, es que la arqueología no tiene autoridad para decirnos cómo era el mundo antiguo. No tiene autoridad porque no tiene el conocimiento, no tiene las herramientas y no lo interpreta de una forma objetiva. Entonces no tiene autoridad para decirnos cómo era. Entonces, por ejemplo, se cree que los hombres en el comienzo vivían en cuevas. ¿Y cómo se sabe que los hombres vivían en cuevas? Bueno, porque hay cuevas que tienen dibujos. No puede ser que los hombres iban a las cuevas a dibujar, ¿no es cierto? Pero no vivían ahí, en la cueva. La interpretación de los descubrimientos está sesgada, está marcada por prejuicios que tienen. Entonces, el prejuicio básico de la arqueología es el concepto de la evolución. No cree en la doctrina bíblica de la creación. Entonces, eso va a marcar muchas de las observaciones que hacen de sus descubrimientos. Pero la Biblia nos habla con exactitud de la historia pasada
Y lo que hoy vamos a ver en la clase eh, es uno de esos testimonios. La semana pasada les di un pequeño vistazo, pero hoy abran en Génesis capítulo 10 y vamos a estudiar un poquito este pasaje. No lo vamos a ver con todos los detalles que podríamos, pero yo les decía la semana pasada que este capítulo es un tesoro para la historia del mundo, porque no hay ningún escrito antiguo que a manera histórica relate cómo fue que las sociedades se formaron y cómo fue que se distribuyeron las diferentes razas que hoy pueblan el planeta Tierra. No hay un registro que guíe en esta búsqueda, ¿no? Se han intentado hacer conexiones. Una de las formas en las que los historiadores tratan, por ejemplo, de marcar cómo fue que el mundo llegó a la diversidad que hoy tiene y cómo fue que se fueron subdividiendo. Una de las formas en las que trata de hacerlo es a partir de la relación que tienen los idiomas. Entonces, al hacer un estudio lingüístico de las diferentes culturas, marcan patrones y van haciendo relación entre culturas que formaron otras culturas y tratan de imaginar cómo fue que eran nuestros antepasados, ¿no? Y de cómo fueron avanzando y ubicándose en diferentes regiones. Otra de las formas en las que tratan de hacerlo es a través de el desarrollo de el ADN y cómo las culturas mantienen rasgos distintos, ¿no? Y entonces, estudiando esos rasgos, tratan de establecer patrones y ancestros que fueron generando esos cambios en los rasgos del ADN de las diferentes culturas. Entonces hay ciertas cosas que la arqueología ha observado. Por ejemplo, uno ha escuchado hablar de la cultura indoeuropea. Y es porque los historiadores han reconocido que si vos retrocedés la historia, hay un factor común que nos une a los asiáticos y a los europeos con una misma línea ascendente. Entonces es una misma cultura originalmente, ¿no? Después se fue subdividiendo. Entonces hay ciertas cosas que han observado. Hay algunas observaciones que ellos hacen que no son acertadas. Hay otras que sí. ¿Y cómo sabemos cuáles son acertadas y cuáles no? Las que coinciden con la Biblia son las acertadas, ¿no? Porque la Biblia es la autoridad final que no se equivoca en nada de lo que dice, aún en sus datos históricos. Este capítulo es un capítulo de historia. Este es uno de los capítulos que uno se saltea cuando está en la lectura anual, ¿no es cierto? O lo lee rapidísimo porque no le interesa todo lo que dice ahí, pero es un tesoro. Hay algunos autores que dicen que probablemente este es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Vos decís, pero ¿cómo puede ser una lista de nombres tan importante para la Biblia? Bueno, en este capítulo lo que está haciendo Moisés es diciéndole al pueblo de Israel a quién tienen que matar y a quién no cuando entren a Canaán. Básicamente. ¿Sí? Básicamente, cuando ellos entren a Canaán, no todos los que viven ahí en Canaán son cananeos. No es que todos están bajo el juicio de Dios y hay que matarlo a todos. Por ejemplo, los filisteos, ellos no son cananeos. Ellos son una raza que vino de otro lado y que están viviendo ahí, pero ellos no están bajo el juicio de Dios. Entonces Israel no tenía que matar a los filisteos, por ejemplo. No tenía que matar a los hititas, no tenía que matar... hay una lista muy descriptiva ahí de quiénes. ¿Y por qué hay que matar a estos pueblos y no a otros? Bueno, Moisés acá le explica quién es quién en el mundo. Y va a explicar las razas. Y vos decís, pero esto entonces es como discriminativo, ¿no? O sea, unos vamos a matar y los otros no. Es que en el capítulo 9 Moisés explicó que cuando Noé bajó del arca, hubo una situación ahí con sus hijos, que fue la borrachera de Noé y lo que pasó ahí con sus hijos,
que trajo una maldición sobre Canaán. Y no solamente una maldición sobre Canaán, sino profecías de Noé en cuanto al futuro de sus 3 hijos, de Sem, Cam y Jafet. Entonces, tendríamos que estudiar todo el capítulo 9. Pueden escuchar la predicación de Génesis y ahí está todo, ¿sí? Pero si no, dejamos eso y pasamos al capítulo 10, donde Moisés ahora está explicando quién es quién en el mundo. Entonces dice así: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. El orden en el que aparecen estas personas responden a propósitos que Moisés tiene al hablar de estos personajes. Entonces, en este caso, el orden de nacimiento de los hijos de Noé son: Sem es el hijo mayor, es el primogénito; Jafet es el hijo del medio; y Cam es el hijo menor. ¿Sí? Nosotros solemos acordarnos de estos 3 nombres con este orden: Sem, Cam y Jafet, porque así aparecen en este primer versículo. A quienes nacieron hijos después del diluvio. Y ahora va a ir uno por uno. Y no arranca con Sem, arranca con Jafet. Lo va a dejar a Sem para el final. Y lo va a dejar para el final porque ahí es donde se va a centrar la historia de la humanidad. Todos los demás son secundarios en la historia. El plan de Dios para la humanidad se enfoca en Sem y en sus descendientes. Y a partir de ellos traer bendición a todo el mundo. Entonces arranca con Jafet, después va a pasar a Cam y después va a venir a Sem. Así que dice: los hijos de Jafet. Y nos va a dar una lista de nombres acá. Para que ustedes se puedan ubicar un poquito mejor, yo les puse un mapa. Ese mapa me lo bajé de internet. No es un mapa comprensivo, pero se pueden orientar un poquito. ¿Logran reconocer ahí en el mapa las regiones que estudiamos? ¿Sí? ¿Logran reconocer que el verdecito, ¿qué país es ese? El que está en verde. El verde más claro, no es. Está el más. El que está. Bueno. El que parece una camiseta que le falta una manga, que está a la izquierda. ¿Ese cuál es? Es Egipto. Muy bien. Arriba de Egipto está el mar Mediterráneo. Cruzando hacia la derecha tendríamos el Mar Rojo y después la península de Arabia. ¿Sí? Entonces, para que entiendan dónde está el mapa. Y yo les dividí en cuadraditos, estaba ya en el internet, en cuadraditos, en círculos o en casitas, los 3 hijos de Noé. Entonces, el primer hijo, que es Jafet, lo vamos a ver representado en las casitas. Lo que tenés acá es una descripción detallada de quiénes fueron los hijos de Jafet. Jafet, tenemos que ir sí o sí al capítulo 9. Vuelvan al capítulo 9, porque tenemos la profecía de Noé para los 3 hijos. Miren el versículo 25. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Se dijeron cosas de los 3 descendientes. Entonces estamos con Jafet primero. Lo que se dice de Jafet es que Jafet va a ser grande. O sea, Dios va a extender sus tiendas. Este va a ser el hijo cuya descendencia va a abarcar más territorio en el planeta Tierra. ¿Sí? Y él va a venir a la tienda de Sem. O sea, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero justo dijo que, mirá en el versículo anterior: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, o dicho de otra manera, se podría leer el texto hebreo de esta manera: bendito Sem, cuyo Dios es Jehová. Lo que está estableciendo es una relación entre Sem y Jehová. Lo que está mostrando Noé es que Dios eligió a Sem
para que sea la línea de la cual venga el Mesías que había prometido en el huerto. Y Dios iba a establecer una relación especial con la descendencia de Sem. Entonces Jafet va a crecer y van a encontrar una relación con Dios a través de Sem. Esa es la profecía. Así que volvemos al capítulo 10. ¿Y qué se nos dice de Jafet? Bueno, Jafet tuvo de hijo a Gomer y Gomer Magog. Hay algunos nombres que vos lo vas a reconocer. Tal vez el nombre Magog lo recordás de la profecía bíblica. El nombre Magog se refiere a un pueblo que vivía hacia el norte, en la zona de lo que hoy sería Europa del Este. Hoy probablemente, cuando hay en la profecía del tiempo final, se habla de Gog y Magog que se levantan para pelear contra Israel. Esto puede estar haciendo referencia a lo que hoy sería Alemania o tal vez hasta Rusia. Entonces ahí menciona a Gomer, que probablemente se está refiriendo a Gog, y Magog. Madai se refiere a los medos. Si vos mirás en el mapita, hacia la derecha, vos ves algunas casitas también, ¿no? Ahí justo arriba donde dice Askenaz, hay una casita y ahí es donde vivían los medos. Hacia el sur vivían los persas, ¿sí? Javán se refiere a los griegos. Bueno, hay algunos nombres que yo ahora no los recuerdo específicamente, pero hay algunos que no tenemos forma de registrar de nuevo a qué pueblo se referían, porque son pueblos que desaparecieron, entonces no se convirtieron en grandes civilizaciones. Pero bueno, básicamente los descendientes de Jafet son los que formaron esta cultura que llamamos indoeuropea. Entonces, todos los descendientes de europeos son descendientes de Jafet. Todos los nativos americanos son descendientes de Jafet. Lo sabemos porque hay bastante debate en cuanto a cómo llegaron los nativos americanos acá. Pero hay básicamente dos opciones. O vinieron por barco o vinieron por tierra. Son las dos opciones. Por tierra pueden haber venido cruzando en el norte, donde Estados Unidos casi se une a Rusia por una zona que se supone que en la antigüedad se congelaba. Y entonces hoy hay mar, no se puede cruzar caminando, pero se cree que hace varios milenios atrás esa zona estaba cubierta de hielo. Entonces se podría haber cruzado caminando por el norte y podrían haber bajado los grupos y terminado asentándose en diferentes lugares. Entonces, si es que llegaron por allá, entonces los jafetitas son los que poblaron todo el este también, ¿sí? Incluyendo China. Y la otra opción es que hayan venido por barco. Los que tenían barcos capaces de cruzar el océano hubiesen sido los fenicios, los vikingos y tal vez algún otro pueblo, pero todos los que se señalan son pueblos que tienen una conexión con Europa. Entonces, todos los que son nativos americanos son también descendientes de Jafet. Entonces, si vos mirás el mapa mundial, los jafetitas ocupan toda América, ocupan Asia y Europa, ¿sí? Toda esa región, incluyendo la India, ¿no es cierto? Todo eso es todo parte de la misma raza, son los jafetitas. Entonces, esta profecía de Noé, se van a extender sus tiendas, es claramente visible en el mapa de nuestro tiempo. Después hace una descripción con quién tuvo a qué hijos. Y entonces de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Versículo 6. Los hijos de Cam. Este es el hijo menor de Noé, ¿sí? Y de Cam menciona 4 hijos. Cus, Misraim, Put y Canaán. La palabra Cus
es una descripción. Es la palabra que significa negro, es el color negro, ¿sí? Así que el primer hijo que se menciona de Cam es Cus, negro. Cuando vos mirás a dónde fueron los hijos de Cam, ¿entendés? Esta raza que ahora se va a asentar en el norte de África va a tener esta característica, va a ser más oscura que las demás. No nos parece raro que le pongan de nombre negro a la persona que tiene esta característica. No es un término despectivo, es una cualidad física. Entonces, Cus, negro, es hijo de Cam. Esto trajo bastante confusión en la época en donde en Estados Unidos se estaba peleando la guerra civil. Porque aún los cristianos estaban divididos sobre el tema de la esclavitud. Había algunos cristianos que apoyaban la esclavitud y decían, Dios aprueba la esclavitud. Es más, la esclavitud es necesaria para cumplir una profecía bíblica. ¿Y cuál es la profecía bíblica? La profecía es que la Biblia dice que Cam va a ser maldito por Dios. Entonces, parte de la maldición es que ellos van a ser esclavos. Entonces, el hecho de que muchos negros estén siendo raptados en África y traídos a América para explotarlos es algo que tiene que pasar, porque Dios les dio una maldición a los negros. Esto, aparte de ser aberrantemente racista, es completamente desacertado exegéticamente, porque no hay ningún versículo que diga que Dios maldijo a Cam. Lo que lees en el capítulo 9, cuando Cam peca contra Noé, arranca en el versículo 25, maldito sea Cam, dice, maldito sea Canaán. La maldición no cayó sobre el hijo que pecó, cayó sobre su hijo menor. La imagen es esta, tal como Noé fue deshonrado por su hijo menor, ahora Cam va a ser deshonrado por su hijo menor, trayendo Dios una maldición sobre Canaán. La maldición estuvo sobre Canaán, no estuvo sobre Cam y todos sus descendientes. Entonces, exegéticamente, es un error gravísimo. Los negros no están bajo ninguna maldición y su color de piel no lo indica para nada, ¿sí? Pero esta es la característica, ¿no? Este hijo. Entonces, este es el primero, el hijo de Cam. El segundo hijo de Cam es Misraim. La palabra Misraim es otro nombre para Egipto. La palabra, los judíos lo hubiesen reconocido inmediatamente, es lo mismo, ¿sí? Entonces, los egipcios son descendientes de Cam. Put y Canaán. No estoy seguro de Fut, qué pueblo fue el que formó. Creo que la estimación tiene que ver con un pueblo que se asentó en la zona de Etiopía. Y Canaán. Canaán sería entonces el hijo menor. Esto nos muestra algo interesante. Los habitantes de Canaán comparten la misma ascendencia que los egipcios. Son parte de la misma familia. Eso es algo que tal vez vos no notabas o no sabías antes. Pero cuando Israel salió de Egipto, Egipto llegaba hasta Canaán. Entonces, en un sentido salió de Egipto, en otro sentido seguía bajo los tentáculos de Egipto. La razón por la que Egipto no pudo detener la conquista fue porque, aunque eso era parte del territorio que ellos controlaban, todo el ejército había sido destruido en el Mar Rojo. Entonces ya no hay más chance de hacer nada. Ahora está todo libre y ellos van a asentarse en esa región. Pero hay algo muy interesante cuando estudias la historia. Lo vamos a estudiar en el periodo que viene de clases. Cuando estudiemos Canaán, vamos a estudiar que cuando Israel estaba entrando para conquistar Canaán, hay una serie de cartas que la arqueología descubrió que se escribieron desde Canaán en esa misma fecha, pidiendo al rey de Egipto que venga a ayudarlos, porque había un grupo llamado los Abirus, lo llaman así, o los hebreos,
que están entrando y tomando el control de la tierra. Esas cartas no son bíblicas, son cartas extrabíblicas que datan de esa época y que muestran la relación que había entre Canaán y Egipto. Canaán y Egipto estaban unidos políticamente y estaban unidos en realidad étnicamente, ¿sí? Eran una misma cultura. Entonces, por eso cuando se hacen excavaciones en Canaán, ven muchas de las características de las construcciones que se había en Egipto, ¿sí? Es muy similar lo que había ahí. Bueno, ya leímos también la situación ahí de Nimrod y el comienzo de esta dominación de hombres que ganan más poder y que subyugan a otros pueblos y algunas de las ciudades que se construyeron. Y ahí se menciona, por ejemplo, a Canaán, a quién va a engendrar: al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Areseo, al Cineo, al Arabeo, al Semareo. ¿Te suenan conocidos esos? Esos son los nombres que usa Moisés cada vez que va a hablar de cómo va a ser la conquista y a quién tienen que ir a destruir, a quién Dios les entregó. Son los descendientes de Canaán. Sí. Y dice, y fue el territorio de los cananeos desde, y esto era importante, ¿desde dónde hasta dónde llega el territorio de los cananeos? Porque este es el territorio que hay que sacarle a los cananeos. Todo el capítulo 10 es una guía para la guerra santa, ¿sí? Es una guía para la destrucción de todos los cananeos. ¿Quiénes son y a dónde viven? ¿Sí? ¿Y cuáles son las ciudades que ellos habitan? Versículo 21. También le nacieron hijos a Sem. Este sería el último, que es el primogénito. Y fíjate que hace una aclaración. Sem es padre de todos los hijos de Eber. ¿A quién se imaginan que está haciendo referencia? Los hebreos son los hijos de Eber, ¿sí? Entonces hace esa aclaración Moisés para que los judíos se vean ahí reflejados. Estos somos nosotros, ¿sí? Acá está nuestro padre. Es Sem. Y acá empieza una genealogía que va a terminar como un gran embudo en Abraham, donde se va a retomar la genealogía en el capítulo 11, el versículo 10, cuando dice, estas son las generaciones de Sem, y ahí nos da más detalles de quién engendró a quién, hasta llegar a Abraham. Era importante relacionar a Abraham con Sem, porque Sem es el que recibe la promesa de que Dios va a ser, Jehová es su Dios. Dios eligió a Sem. Así que, si querés mirar ahí de nuevo en el mapita, vos ves que los circulitos representan a Sem y los descendientes de Sem se asentaron en la zona de Mesopotamia. Por eso es que estamos estudiando el mapa de las naciones, para saber quién vive en Mesopotamia. En Mesopotamia viven muchas culturas realmente. No era tan fácil de separar. Estas regiones marcadas de esa manera son generalidades, ¿sí? Pero no te está diciendo que solamente vivía esta gente. Por ejemplo, si vos te fijás en Canaán, la lista de gente que vivía ahí incluía otros grupos. Como te mencioné, los filisteos, que no eran cananeos, y los hititas, que no eran cananeos. Eran grupos que habían venido a otros lugares. Eran colectividades, ¿no? Como hoy vienen y se mudan a nuestro país, gente de otros países, y tienen sus grupos y viven con sus costumbres. Así pasaba en aquel tiempo, y más en la medialuna fértil. Porque la medialuna fértil era el centro mundial. Entonces todos venían ahí. Y todos se movían ahí. Así que no estaba tan claramente distinguido, pero sí como generalidad, vos veías en Mesopotamia estaban los semitas. Entonces, los asirios, los babilonios, los árabes, todos estos son grupos semitas, ¿sí? En esta región es que Dios va a tomar a uno de estos semitas, que era igual que todos los demás, un hombre idólatra, un hombre que vivía para sus negocios y entregado a la idolatría de su ciudad, y Dios va a hacer un acto de gracia. Dios le va a hacer una promesa a Abraham.
no porque sea distinto a nadie más, sino porque Dios quería mostrar su gracia y su poder para formar un pueblo a partir de alguien que estaba casi muerto ya, ¿no? Así que a la edad de 70 años, 75 años, 75 años. A la edad de 75 años, Dios lo llama a Abraham de Ur de los Caldeos y a partir de ahí va a formar la nación de Israel. Un semita más, ¿sí? De los que vivían ahí en esa región. Y Ur de los Caldeos ya lo ubicamos, ¿no? Está ahí en el sur de Mesopotamia. Así que, en un sentido, los babilonios, los asirios, los árabes son hermanos de los hebreos, muy atrás en la línea, ¿sí? Si pudiéramos dividir toda la raza humana en tres, entonces están unidos ellos como un grupo. Así que, bueno, eso es para ubicarnos y saber quién es quién y entender un poquito a la población de Mesopotamia. ¿Alguna pregunta de la tabla de naciones? Antes de pasar a comienzo de la vida en Mesopotamia. ¿Estamos bien? Este mapa yo lo agarré de internet solamente para que tengan una idea. Este mapa no estaba tratando de ser comprensivo y tenemos también una limitación. Hay datos que se dan en la escritura que se han perdido en la historia. No los podemos relacionar con ningún artefacto histórico porque se desaparecieron. Entonces nosotros tenemos el pasaje que nos dice quiénes fueron los hijos, pero de algunos de ellos, como pasó tanto tiempo, ya no sabemos quiénes eran. No los podemos relacionar con un pueblo histórico que leamos en un libro de historia secular. En cambio, de otros sí lo podemos relacionar porque esos pueblos fueron tan influyentes o estuvieron por tanto tiempo que sabemos quiénes son. Entonces hay algunos de esos nombres que no hay ningún problema, sabemos a quién se refieren y otros nombres que ya no sabemos. Eso nos pasa con muchos datos del Antiguo Testamento, especialmente del Pentateuco. Entonces, la arqueología, al principio, o los escépticos, al principio, como había datos que el cristiano no sabía, decían, ¿ves? Esto es solamente mito. Nunca existieron estos pueblos, nunca existieron esta gente. Pero el punto es que durante el siglo XX hubo una explosión de arqueología que descubrió muchísimo de estos lugares y mostró que la Biblia es un libro histórico, tiene respaldo histórico. Pero aunque se descubrieron muchísimo de esos lugares, hay muchos que no se descubrieron. ¿Por qué no se descubrieron? No porque no existieron, no porque eran falsos, sino porque la erosión y el paso del tiempo hicieron que desaparezca todo rastro de ellos, o porque todavía no se excavaron suficientes lugares como para descubrirlo. Capaz que en un momento se descubra quién era alguno de estos. Pero hoy no se sabe. Entonces, hay algunos que sí saben. Si ustedes quieren, pueden buscar en las predicaciones de la iglesia del libro de Génesis, y yo ahí fui mucho más detallado, yendo nombre por nombre, y qué es lo que sabemos de esos nombres. Aún hay muchos de estos nombres que están en otras referencias bíblicas, así que se pueden hacer esas cosas, ¿sí? Pero bueno, no lo vas a poder hacer con todos los nombres. Lo mismo te pasa cuando pasamos por la construcción del tabernáculo y veíamos algunos materiales que se usaron para la construcción del tabernáculo, que yo les decía, no tengo ni idea qué material es este. Porque está la palabra, pero no hay nadie que sepa qué significa la palabra. Entonces yo le daba un ejemplo que en un momento dice que había que cubrir la última capa con piel de topo. Y en otra versión de la Biblia dice con piel de foca. Es decir, pero la foca y el topo son dos animales distintos. Es que le pusieron cualquier cosa a los traductores porque no se sabe si era piel de qué. No hay ni idea de qué significa la palabra que aparece ahí. Entonces, totalmente arbitrario fue lo que le puso. Entonces, fue una piel de la que se conseguía en ese lugar, pero no se sabe qué significa esa palabra. Y no se sabe porque pasó tanto tiempo
que el uso de la palabra desapareció y ya no queda ningún registro de nadie que sepa qué significaba. Entonces el Antiguo Testamento a veces deja esos baches. ¿Sí? A veces la arqueología va llenando esos baches, otras veces no. Y no, hasta ahí llega. Ujú. ¿Cómo explicar los cambios físicos de estas razas? Bueno, no soy un experto, pero te puedo decir lo que yo entiendo de esas variantes. Si bien la Biblia niega la evolución, la Biblia no tiene ningún problema con el concepto de adaptación. Entonces, hay veces donde esto se ha observado que ciertas condiciones climáticas generan cambios físicos en generaciones consecutivas de gente que está habitando una misma región y que el cuerpo parece adaptarse con características físicas que son más apropiadas para esa región. Entonces, eso es uno de los milagros que Dios creó, una de las cosas asombrosas del cuerpo. Así como el cuerpo puede sanarse cuando se lastima para seguir subsistiendo, el cuerpo también puede adaptarse y aún aparentemente traer cambios genéticos para crear adaptaciones más efectivas para que la vida pueda prolongarse en un mismo lugar. Entonces esto es parte de la gracia de Dios para el hombre, de que pueda adaptarse. Entonces parte tiene que ver con adaptación. Algunos piensan la pigmentación de la piel puede haber sido explicada por eso. Y otras partes tienen que ver no con adaptación, sino con la mezcla genética, que con el paso del tiempo va siguiendo patrones. Entonces, si vemos nuestros hijos se parecen a nosotros, pero no idénticos. Hay algo que cambió, ¿no es cierto? Entonces, el próximo hijo que se une con otro va inclinando y va generando una clase de pelo, de ojos, que fueron resultados de la combinación de genes, no tanto del ambiente físico, sino la combinación de genes. Entonces, los cambios genéticos pueden explicar gran parte de esas distinciones. Entonces, si un grupo se mantiene bastante aislado, los cambios genéticos suceden en ese mismo círculo y se asientan ciertos rasgos. Si se empiezan a mezclar, esos rasgos se empiezan a diversificar más. Entonces, grupos que vivían aislados. ¿Y por qué vivían aislados los grupos? Nosotros lo sabemos por la historia bíblica, por Génesis 11. ¿Por qué los grupos vivían aislados? Bueno, básicamente porque como un juicio de Dios, Dios dispersó a todos en grupos en base a lenguas. Entonces, como no se podían entender entre sí, los que compartían la misma lengua se mantuvieron juntos como un gran clan. Y entonces entre ellos empezaron a manejar un mismo ADN y combinaciones que terminaron causando divisiones o diferencias en sus rasgos. Y después también hay una parte soberana. Creo que Dios, que está en control también de eso, Él quiso que los chinos se vean como son. Ujú. Sí, Dios tenía en su plan que así se vieran. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Entonces, hay una explicación, digamos, que es más a nivel humano y la explicación que vos diste es la explicación real, final del propósito. Entonces, Dios pudo haber usado el ADN o las condiciones climáticas, Dios las pudo haber usado también, pero el que está gobernando todo es Dios. Entonces, las distinciones vienen de Dios, sin duda. Ujú. Entonces, las distinciones de raza son algo bueno, no son una deformación, no son algo que es visto como siendo despectivo, ¿no es cierto? Como algo que es malo. Algo valioso. Sí, bien. Entonces ahí menciona a Cus. Eh, y sí, él la conoció ahí en la península del Sinaí, ¿no? Donde él criaba las ovejas con Jetro. Yo no recuerdo si se menciona algo más de Jetro, pero bueno, sí, no sería difícil, están ahí cerca, ¿no? De África.
Sí, salieron de ahí. Dios está dirigiendo todo, está cumpliendo propósitos. Bueno, déjenme avanzar un poquito. Hay unos pequeños comentarios de la prosperidad de Mesopotamia y decadencia de Mesopotamia, en donde ya les expliqué que para el mundo secular, la gente se desarrolló en Mesopotamia por el beneficio de los ríos. Y nosotros leemos en las Escrituras, hubieron otras motivaciones, hubieron otros intereses, pero sí la Biblia habla de cómo la gente encontró en Mesopotamia beneficios para el desarrollo de la civilización. Pero, por ejemplo, no menciona los ríos la Biblia, pero sí menciona, ¿se acuerdan qué? Los ladrillos. Sí menciona el barro y el asfalto que se usaba para pegar los ladrillos. ¿Se acuerdan cuando menciona la torre de Babel? La torre de Babel, se dice que ahí encontraron condiciones favorables para construir su gran imperio y hacerse ese gran nombre que ellos querían hacerse y desafiar a Dios en su autoridad. Entonces sí encontraron en Mesopotamia algunos beneficios. Es interesante que la Biblia menciona ahí en Mesopotamia el asfalto desde el comienzo, y hoy esta zona, Irak, es uno de los productores de petróleo, ¿no es cierto?, más conocidos. Toda Arabia, toda esa zona. Entonces, evidentemente estos pozos estaban tan llenos que estaban saliendo a la superficie. Y estas personas estaban usando el petróleo para pegar los ladrillos en ese tiempo. Entonces, Mesopotamia tenía condiciones favorables, sin duda, para el desarrollo de una civilización. A la vez, hubo deterioro en esas condiciones. Si vos hoy vas a Mesopotamia, no se parece una tierra muy rica, tiene el petróleo, pero fuera de eso no se parece una tierra donde hubiese estado el huerto del Edén, ¿no? El mundo secular, ¿cómo lo explica? Yo les decía, bueno, el paso del tiempo y los minerales que el río Éufrates fue dejando en la zona, lo fue volviendo cada vez más estéril. Nosotros sabemos otra razón. Lo único que necesitas es leer los libros proféticos y entender los juicios que Dios anunció para estas regiones. El hecho de que Mesopotamia esté desértica y las ciudades devastadas, nosotros podemos explicarlo no solamente por una condición física natural, sino por una cuestión espiritual. Dios juzgó a estos pueblos por haber atacado a Israel, a los babilonios, ¿no es cierto?, y a los demás pueblos, ciudades específicas de quien Dios dice cosas como nunca más van a ser habitadas. La ciudad de Nínive, por ejemplo. Por mucho tiempo se creyó que la ciudad de Nínive era un mito porque no estaba. ¿Y cómo puede ser que una ciudad tan grande no esté habitada? Había pueblos en diferentes lugares, pero ¿qué pasó con Nínive? Y había una profecía en Nahum, si no me equivoco, ¿no?, que dice que Nínive, por haber destruido el reino del norte, iba a ser asolada, iba a ser la casa de los lobos y de los búhos. Sí, no me acuerdo los detalles exactos, pero que los animales iban a habitar ahí y que ya no iba a ser nunca más habitada. Entonces, tiempo después, la arqueología encontró la ciudad antigua de Nínive. Y estaba ubicada a una distancia cercana de un pequeño pueblo que todavía está, pero en la ciudad de Nínive, en toda esa región en donde antes vivieron, se calcula por lo menos 600.000 personas, nadie, totalmente desértico. Y no fue porque el río hizo que ya no sea fértil, fue porque Dios lo juzgó y se cumplió la profecía. ¿Sí? Entonces, toda la zona de Mesopotamia está en esta decadencia por esta región, por esta situación. Y bueno, déjenme terminar ahí con el último tema de los comienzos de la vida en comunidad. Comienzos de la vida en comunidad. La arqueología secular, entonces, nos cuenta una historia como representándonos los primeros seres humanos como cavernícolas, ¿no? Hombres que vivían, el hombre de Cro-Magnon, ¿no es cierto? Son hombres que tenían rasgos toscos, que vivían de la cacería, que habitaban las cuevas y que usaban elementos muy rudimentarios para subsistir. La Biblia no nos cuenta esa historia.
La arqueología nos muestra el asentamiento de las primeras, o la formación de las primeras ciudades como algo que sucedió cerca del 10.000, tengo ahí el dato, alrededor del 10.000 antes de Cristo. Tenemos las primeras ciudades que se empiezan, según la arqueología, a formar. Pero claro, ellos creen que el ser humano habitó en la Tierra cientos de miles de años antes que eso, ¿no? Solamente que en un momento empezó a vivir en ciudades. Y cuando leemos la Biblia no nos dice que las ciudades aparecieron cientos de miles de años después de que el hombre empezó a vivir en la Tierra, ¿no? ¿Cómo se llamó la primera ciudad en la historia humana de la que tenemos registro? Enoc se llamó la primera ciudad, ¿sí? ¿Se acuerdan quién la fundó esa ciudad? Enoc. Bueno, hay dos Enoc en Génesis, ¿sí? Un Enoc es de la línea la línea piadosa de Set, y un Enoc es de la línea impía de Caín. El Enoc de Caín es la que fundó, ¿no?, la ciudad. El que más conocemos nosotros es el Enoc que caminó con Dios, pero este no es el que caminó con Dios. Este es Caín, que fundó esa primer ciudad. Entonces estamos hablando, mira, antes del diluvio. La primera generación fundaron una ciudad. Es que la arqueología dice que las primeras ciudades se formaron cuando los hombres dejaron de cazar y aprendieron a cultivar y aprendieron a criar ganado. Entonces eso les permitió que no anden de un lugar a otro atrás de los animales para encontrarlos, sino que estén en un solo lugar. Y esa vida en comunidad empezó a traer muchos beneficios. El beneficio, por ejemplo, de la distribución de tareas, en donde ahora la vida se empieza a simplificar y ahora queda tiempo libre para poder dedicarlo a otras cosas. Cosas como, por ejemplo, inventar cosas. Cosas como mejorar lo que estamos haciendo. Cosas como el arte. Entonces, todo esto tuvo que ver con la vida en la ciudad. Nosotros sabemos que todo esto que hoy la arqueología relaciona con el principio de la historia de las ciudades sucedió antes del diluvio y sucedió muy temprano en la historia, no sucedió milenios después, ¿sí? Pero bueno, según la arqueología, estos son algunos de los elementos. Una vez que las sociedades se empezaron a asentar, ellos encuentran en Mesopotamia los elementos más antiguos que permiten que una sociedad se desarrolle. El primer elemento es el elemento de la escritura. ¿Por qué la escritura es tan importante para que una sociedad avance? Bueno, la escritura te permite registrar cosas y te permite apoyarte en algo más que solamente tu memoria para planificar y para organizar y para distribuir. Y si todo empieza a crecer, liderar sin escritura y delegar sin escritura y ordenar la sociedad sin escritura, se vuelve una tarea imposible. Entonces, la escritura era esencial. Y la escritura estuvo ahí desde el comienzo. La Biblia no nos registra escritos en tiempos antiguos. Más bien, bueno, no súper antiguos. En el tiempo de Moisés, por ejemplo, no, mucho antes se registra. En el tiempo de Abraham creo que serían los primeros registros bíblicos de escritura. Pero cuando se explican, se usan, no se menciona que ahí nacieron, sino que simplemente se usaron. Entonces, en el tiempo de Abraham, los escritos eran tratados muy simples, eran acuerdos, eran títulos de propiedad de una heredad o algo así. Esos eran los títulos, los escritos de ese tiempo. Según la arqueología, la primer forma de escritura que hubo en el mundo se llamó el sistema cuneiforme. Y ahí ven una fotito de una tablilla real con este sistema de escritura. Como ven, estas tablillas eran tablillas de arcilla que uno tomaba una punta, como hoy pensaríamos en un punzón, ¿no es cierto?, que tiene en la punta una forma triangular, y con esa forma triangular se iban haciendo marcas en la tablilla
mientras estaba blanda, y cuando terminabas la dejabas al sol y se solidificaba y se te quedaba, ¿no? Tu escrito. Estos escritos son las formas de escritura más antiguas que conoce el ser humano. Esto no quiere decir que fueron los primeros, ¿no? ¿Por qué no? Tal vez el año que viene encuentren algo más antiguo, pero es el más antiguo que conocemos, ¿sí? Y sucedió ahí en Mesopotamia. En estas tablillas se escribían toda clase de cosas. Entonces, por ejemplo, se han encontrado pilas y pilas de tablillas que eran evidentemente tablillas que se usaban para practicar escritura, porque estaban mal escritas o estaban torcidas. Entonces, lo que entendemos es que en Mesopotamia se le instruía a los niños desde muy pequeño en cómo usar estas tablillas. Y en esas tablillas se encuentran, por ejemplo, conceptos matemáticos, conceptos de la vida social, de los intercambios económicos. Entonces, a veces se encuentran en estas listitas, por ejemplo, lo mismo que haces vos en tu celular cuando anotás tu lista de compras. Ellos hacían sus listas que no querían olvidar algunas cosas en tablillas. Era algo económico, era algo sencillo, agarrabas tierra del piso, ¿no es cierto? Le dabas forma, lo marcabas y lo dejabas secar. Y lo tenías ahí, no era difícil de hacer. Pero también hay algunos documentos muy importantes que tenemos en estas tablillas. Uno de los documentos más importantes que tenemos es un relato babilonio de la historia de la creación. ¿Sí? Vamos a estudiarlo eso más adelante. Según los babilonios, cómo fue que se creó todo el mundo. Y asombrosamente, hay muchas cosas que coinciden con el relato bíblico de la creación. ¿Sí? Después lo vamos a hablar. Pero entonces en estas tablillas hay cosas muy, muy valiosas. Otra cosa, ahí me muestra el sellito ese, el sello cilíndrico. Es una de las formas de escritura más antiguas también que existen, registros hoy. El sello cilíndrico era una pieza metálica, usualmente labrada, que se usaba como un símbolo de identidad personal. Entonces, era como llevar tu DNI a cuesta, ¿no? Y cuando vos querías comprar una propiedad o dejar tu marca sobre algo, en vez de presentar tu DNI, lo que hacías era agarrar tu sello y hacerlo girar sobre una superficie blanda donde quede la marca de eso que se labró en el sello antes. Entonces, esto vos lo puedes ver, por ejemplo, en Génesis 38, cuando Judá va a dormir con una prostituta y como no tenía nada con qué pagarle, él le dijo a la prostituta, bueno, te cobro un cabrito, y él dijo, no tengo el cabrito acá, entonces dijo, bueno, déjame tu báculo, tu cordón y tu sello. Y vos decís, ¿por qué no le dejó solamente el sello, no es cierto? Le iba a dejar todo, es que todo era una misma pieza. El báculo, que era el símbolo de autoridad, tenía un cordón en la punta y atado sobre ese báculo un sello. El sello donde cada vez que él quería hacer una transacción económica lo necesitaba. Entonces, lo que él le dejó a esa prostituta fue todo. La locura más impresionante que podrías imaginar, ¿no? Pero es la locura que cometen los hombres dominados por la lujuria, en donde en un acto de locura pierden todo, ¿sí? Entregan todo. Esta semana hubo un testimonio triste de esta situación. Pero bueno, estos eran los sellos que se usaban en ese mundo, el sello cilíndrico. Tal vez, bueno, un detalle más de la arquitectura de la zona de Mesopotamia. En Mesopotamia se va a desarrollar una forma de arquitectura bastante característica. Una de las cosas que no menciona acá de la arquitectura de Mesopotamia de esa primera época eran las columnas de cañas. Lo que vemos en retratos antiguos es que en esas primeras casas que ellos hacían, tenían la costumbre de armar alrededor de en las casas columnas que eran paquetes de cañas, todos atados, ¿no es cierto?, que daban el sostén para los techos. Esto me parece solamente un dato curioso, pero muchos creen que este es el antecedente histórico para las formas de las columnas romanas. ¿Nunca te preguntaste por qué las columnas romanas tienen líneas verticales?
Y probablemente es esto, ¿no? Los romanos no inventaron nada en realidad. Todo lo que hicieron los romanos lo copiaron de otros. Todo, ¿sí? Entonces, probablemente pasó de los griegos, y de los griegos, ¿no es cierto?, la historia aún mucho más antigua viene de la arquitectura ahí en Mesopotamia, que les gustaba ver líneas paraditas, ¿no es cierto? Y otro detalle de la arquitectura son los sigurat, que menciona acá. El sigurat es una construcción en forma piramidal que tiene una plataforma en la cima donde se construía un templo de adoración a los astros, ¿sí? En Mesopotamia es donde aparecen los sigurat más antiguos del mundo. Hay algo interesante. Hace algunos años el Señor nos permitió estar en México y un día que quedó libre, se planeó una visita a una zona donde hay unas construcciones antiguas de unas civilizaciones que se extinguieron antes de que llegue la conquista acá a América. Se llama la zona Teotihuacán. Y hay un complejo de pirámides y de construcciones que tiene una en el centro y muchas alrededor. Y ese complejo es asombroso y sigue deslumbrando a muchos porque están construidos con una precisión matemática impresionante. Todo ese complejo de pirámides está construido a escala para reflejar con precisión todo el sistema solar. En una época donde no había telescopios, poder representar con milímetros la forma, la distribución, la orientación exacta de la pirámide central con los 4 puntos cardinales requiere un conocimiento que nunca se creyó que las culturas antiguas podrían haber tenido. ¿Cómo es que estas culturas sabían tanto, no? Y pudieron haber construido esto. Lo asombroso es que estas pirámides no solamente se encuentran en México, ¿no? Se han encontrado pirámides de esa misma clase en otros puntos en América y en otros puntos de Asia y del mundo, ¿no? Aún en África, las pirámides, de donde surgió el concepto de pirámide, la primer pirámide en África se conoce como la pirámide de Zoser, la pirámide escalonada. No era una pirámide recta, sino una pirámide que se parecía a un sigurat, ¿sí? Entonces, el sigurat que nació en Mesopotamia se desparramó después por todo el mundo, ¿sí? Y claro, a vos se te viene a la mente enseguida la Torre de Babel. Hay un debate si es que la Torre de Babel se relaciona con los sigurat o no, o es una forma más antigua de sigurat, que tenía otro propósito. Pero sí el concepto, ¿no es cierto?, de construir una torre que llegue hasta el cielo probablemente se asocie con esto. Bueno, ahí terminamos, ¿sí? Bastante información, pero espero pintarte un cuadro de ese mundo en donde sucedieron los eventos bíblicos, ¿sí? Para que vos lo puedas tener en mente. La semana que viene hay examen a las 9:30, ¿sí? A las 9:30 arranca la clase y hoy ya tomaron el examen, varios, del mapa. Y la semana que viene sería la última chance. Así que hay un mapita ahí en el grupito donde ustedes pueden entrar, mirarlo. Hay un mapa en blanco que es el mismo que yo les voy a dar. Entonces lo que tienen que hacer solo es llenar en ese espacio en blanco lo que van a memorizar, ¿sí? Si ya vinieron preparados hoy y llegaron un poquito tarde, el examen lo vamos a tomar en el primer momento, ¿sí? Porque después nos quedamos sin tiempo siempre. Así que 9:30 la semana que viene tomamos el examen. Bueno, oramos, terminamos. Padre, gracias por darnos oportunidades como la de esta mañana de pasar tiempo juntos hablando sobre historia, no solo porque nos interese la historia en sí, sino porque a través de la historia te vemos a ti. Te vemos, Señor, como un Dios soberano que diriges la historia. Te vemos, Señor, como un Dios fiel que cumple promesas. Vemos, Señor, que eres un Dios que se burla de la sabiduría de este mundo, donde el mundo se ha vuelto necio por cerrar su corazón a tu verdad. Señor, tú de una manera tan simple y directa instruyes a tus hijos y todos los que creen en tu palabra se vuelven sabios, mucho más sabios que los que este mundo llama sabiduría.
Señor, aún ahora podemos entender la historia de la humanidad como ningún arqueólogo la puede entender. Y podemos hacerlo porque tú en tu gracia nos las revelaste. Y te agradecemos, Señor, por esto. Y te pedimos que sigas trayendo claridad y convicción y confianza en nuestro corazón por tu palabra, para que ella siga moldeando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.